Continuamos con nuestro discipulado bíblico en casa y seguimos estudiando el capítulo 6 de la carta a los Efesios, donde nos habla el apóstol Pablo de la armadura de Dios. Ya vimos la primera pieza de las vestimentas, que era la verdad. Ahora vamos a tratar la justicia, que es la coraza. Y continuamos en el versículo 14 de este capítulo 6, dice, donde el apóstol Pablo decía: «Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia». ¿Qué es la coraza de justicia? La coraza en el soldado romano cubría desde el cuello hasta los muslos para cuidar el corazón y los órganos vitales. Generalmente era de hierro o de bronce. Cuando el apóstol aquí nos habla de vestidos con la coraza de justicia, existen dos tipos de justicia en el creyente. La justicia que recibimos de Dios, que es la que Dios nos regala por medio de la fe en Jesucristo. Y la segunda es la justicia que nosotros practicamos a través de la obediencia, viviendo con integridad delante de Dios. Vamos a ver qué nos habla la palabra del Señor acerca de la justicia que nosotros recibimos cuando nosotros nos entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Recibimos una cobertura, una coraza, y esa coraza es Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 119, 172, acerca de cuando nosotros recibimos a Jesús. Aquí nos dice el Salmo que nuestra lengua hablarán los dichos de Dios. Por eso dice el 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Hay un cambio en nuestra manera de hablar. También 2 Corintios 5:3 nos dice: «Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos». O sea, nosotros tenemos que vestirnos de las obras de justicia de nuestro Señor Jesucristo para no encontrar, que Jesús no nos encuentre desnudo, sino con la vestidura santa, que es lo que nuestro Señor quiere. En San Juan 15:5, Jesús nos dice que nosotros sin Él nada podemos hacer. Por eso Él le dijo: «Yo soy la vid», en Juan 15:5. «Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Vamos a estar cubiertos con Jesucristo y vamos a tener que estar junto a Él para poder vestirnos de la armadura de Dios. En el capítulo 3 de Tito, en el versículo 5, capítulo 3, versículo 5, nos dice que Jesucristo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que nosotros por gracia somos salvos. Este don es del Señor, no nos lo regaló gratuitamente. O sea que esa coraza de justicia que recibimos cuando venimos al Señor es una coraza gratuita. Pero la coraza de justicia que viene por nosotros practicar la obra de Cristo en nuestra vida, esa nosotros la obtenemos a través
de nosotros vivir una vida en santidad, en integridad, viviendo la vida de Cristo en nuestra vida. Vamos a ver unas cuantas lecturas que nos amplían cómo nosotros debemos de vivir. Por esto el Salmo 91:1 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Salmo 119:24 nos amplía un poco más y dice: pues, hablando aquí el salmista, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. O sea, que una persona que tiene a Jesucristo tiene los testimonios del Señor y le son delicia y son consejo para su vida. Aquí también en el Salmo 119, en el versículo 11, nos dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos, Jehová, para no pecar contra ti. Cuando nosotros guardamos la palabra del Señor, no pecamos delante del Señor. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón guardamos los dichos de Jehová y por esto no pecamos, porque nos guarda. La misma palabra nos enseña y nos guarda de todo pecado. También en Mateo 12:33, nuestro Señor Jesucristo nos habla de que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da fruto malo. Y no puede dar un árbol bueno frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. O sea, que si nosotros somos fruto de Jesucristo, vamos a dar frutos buenos, porque nuestro Señor es bueno. Cuando el apóstol nos habla de cubrirnos con la justicia como coraza, lo que nos está hablando, lo que él recalcó en Efesios 4, recuerden, en el versículo 1 de Efesios 4, pues el apóstol allá en la cárcel dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo somos llamados? A ser santos, como Dios es santo. O sea que este llamado es que empecemos a desarrollar nuestra vida en pureza, porque si nuestros corazones están limpios, vamos a desarrollar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 11, versículo 4, y nos habla: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia nos librará de la muerte espiritual a nosotros los creyentes. Viviendo en justicia somos protegidos. También en este libro de Proverbios nos habla en el capítulo 4 específicamente del 23 al 24, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y deja de ti la iniquidad de los labios. Vamos a seguir hasta el 26 porque está bonito este proverbio en el capítulo 4. Sigue en el 25: tus ojos miren lo recto y dirijan tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Gloria a Dios. Vamos a ver también lo que nos dice Romanos 6 acerca de esta vestimenta de justicia. Y dice: ¿qué pues diremos? Hablando aquí el apóstol: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera,
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él aún? Vamos a ver lo que nos dice también el versículo 4 de este capítulo 6 de Romanos. Dice, porque somos sepultados, eso hablando del bautismo, juntamente con Él, o sea, con Cristo somos sepultados para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, vestirnos de una vida nueva, que es la vida de Jesucristo en nosotros. También en el libro de Isaías, el profeta habla acerca de que la iniquidad nos aparta de Dios. Vamos a ver lo que nos dice a partir del versículo 1 al 2. Y dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí el profeta está hablando de que el pecado nos aparta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Por esto es que Pedro en su carta, primera de Pedro 5, nos habla en el capítulo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que vestirnos de esta coraza que es la justicia. ¿Por qué? Porque Satanás anda buscando a quien devorar, y el que no esté vestido con las vestiduras de Dios va a ser arrastrado por Satanás. Y por eso él dice que Satanás anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Por eso los cristianos tenemos que ser sobrios y velar. Por esto es que en la carta a los Hebreos nos hace un llamado. En el capítulo 3, versículos 12, él nos dice la carta, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Aquí él le habla a los creyentes. Cuidado de no apartarnos con incredulidad, porque esto nos aparta del Dios. También la primera carta de Juan nos habla en el capítulo 3 y nos dice en el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es como mismo estábamos hablando lo que decía Isaías, que el pecado nos aparta de Dios. Vamos a seguir leyendo esta primera carta de Juan del versículo 3, del capítulo 3, a partir del versículo 4 que ya leímos, y dice el apóstol, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, Jesús, y no hay pecado en él. Dice el 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y sigue aquí hablando Juan, hijito, nadie os engañe. Estoy leyendo el 7. El que hace justicia es justo como él es justo. O sea, el Señor es justo, aquí habla. Dice el 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea que algo que identifica a los hijos de Dios es el amor a los hermanos. Si no ama a su hermano, no es de Dios. El Salmo 1 también nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. También la carta a los Romanos nos dice, capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, somos librados del pecado. O sea que la coraza de justicia, esa vestimenta nos va a ayudar a protegernos. ¿Qué nos va a proteger? Nuestra vida espiritual. Ya no vamos a andar en la carne, sino que vamos a andar en el Espíritu, porque todos los que han sido llamados al Señor Jesucristo tienen al Espíritu de vida, porque el Señor dijo, el Espíritu de Dios les guiará a toda verdad y les enseñará todas las cosas. O sea que todo creyente puede vestirse cada día de esa coraza de integridad, de esa coraza que nos aparta del pecado. ¿Y cómo vamos a apartarnos del pecado? Con la ayuda del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas?